Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto nos da volver a saludarlos y estar junto con ustedes para poder seguir aprendiendo más acerca de la palabra de Dios y de estas clases que hemos estado aprendiendo juntos. Así que hemos recibido algunos videos de unos de ustedes que nos han hecho llegar hasta nosotros, donde ustedes están diciendo el versículo de memoria que nos hemos aprendido. Así que vamos a verlos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Muy bien, nos dio mucho gusto poder escucharlos y darnos cuenta que ustedes están memorizando la palabra de Dios. Así que si tú quieres también enviarnos un video, recuerda que puedes hacerlo enviándolo a la dirección que está aquí abajito de Facebook o a la página de internet directamente. Nos dará mucho gusto poder recibirlo, pero no lo hagas sin antes pedir permiso primero a tus papás. ¿Qué les parece si iniciamos este tiempo donde estamos aprendiendo acerca de los 10 mandamientos? Hemos aprendido el mandamiento número 1 y hoy vamos a aprender el mandamiento número 2. Vamos primero a poner ese tiempo en manos de Dios, vamos a orar, recordando que orar es hablar con Dios. Así que te invito a que cierres tus ojos para que no te distraigas y oremos juntos. Querido Dios, te damos muchas gracias porque nos das esta oportunidad de poder estar una vez más juntos y aprender más acerca de tu palabra. Ayúdanos a entender qué es aquello que tú quieres enseñarnos y ayúdanos a poder obedecerte también. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a iniciar con este canto. Canta con nosotros. De manera que la ley a la verdad es santa, justa y buena. De manera que la ley a la verdad es santa, justa y buena. Dios dio su ley en Sinaí para mostrar cómo vivir. De manera que la ley a la verdad es santa, justa y buena. Los mandamientos del Señor son santos, justos y buenos. Los mandamientos del Señor son santos, justos y buenos. Cumplir la ley no me salvará. Solo en Cristo hay justificación. Los mandamientos del Señor son santos, justos y buenos. ¿Qué ves en este momento frente a tu pantalla? Bueno, yo digo que es la luna. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Tú o yo? Para poder resolver esta situación, tenemos que conocer lo que significa la palabra verdad. Y el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define verdad de la siguiente manera. Primero, que está de acuerdo con el concepto de las cosas que de ellas forma la mente. Segundo, propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma, sin cambio alguno. Y tercero, juicio o proposición que no se puede negar racionalmente, que no hay argumento válido. Por ejemplo, la imagen que viste, ¿es del sol o de la luna? Es del sol. Sería una locura decir que es la luna, y más loco sería que yo estuviese creyendo que digo la verdad. Pero hay personas que enseñan que no todas las cosas son como son, y enseñan también que depende de cómo lo miras, depende de quién lo dice. Sin duda has escuchado decir, no sabemos si este es niño o niña, si es hombre o mujer, depende de cómo se sienta. Otros hasta llegan a decir, yo no sé si soy un hombre o soy un caballo, porque me siento como caballo pero atrapado en este cuerpo de hombre. Lo interesante es que ningún caballo ha dicho sentirse como un hombre. Por eso es necesario entonces que tú y yo sepamos otro concepto, una palabra muy importante que es absoluto. Y vamos a leer de Josh McDowell del libro ¿Es bueno o es malo? Absoluto, que es cierto en todo tiempo, para toda persona y en todo lugar. Tres cosas. Entonces, ¿qué quiere decir que es una verdad absoluta? ¿Quién puede decirlo? Una sola persona, y esa persona es Dios.
porque Dios es santo. Él nunca va a mentir. Él se revela por su palabra y regula porque quiere que nos vaya bien. La Biblia es la verdad absoluta. Para entender esto podemos leer en Hechos 17 el versículo 30 que dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Veamos este versículo. Pero Dios, es Dios mismo quien dice las cosas en verdad, sin error, porque Él es así. Es santo, es puro, es perfecto. Él es único, es diferente a todo. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Esta orden o mandato de Dios ha sido dada desde cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pasando por el tiempo en que Dios dio la ley, después cuando vino el Señor Jesús aquí a la tierra y hasta nuestros días, hasta el día de hoy. Eso es entonces en todo tiempo, porque la palabra de Dios es eterna. El Salmo 119:89 lo dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. A todos los hombres, dice. Todos los hombres es toda persona, tú, yo y toda persona que está en cualquier lugar. Pablo escribe así en Filipenses 2, del 9 al 11, lo voy a leer. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Te fijas cómo repite varias veces la palabra todo y toda? En todo lugar. ¿Qué significa en todo lugar? Eso, en todo lugar, en todas partes, en el lugar donde estás tú, en el lugar donde me encuentro yo. Toda persona en la tierra y fuera de la tierra. ¿Por qué? El Salmo 24, 1 y 2 nos da la respuesta. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Es decir, Él es el dueño. Que se arrepientan, que cambiemos la manera de pensar sobre Dios, acerca de nosotros mismos y de su palabra. La Biblia es verdad absoluta, porque la Biblia es la palabra de Dios. Es para todo tiempo, toda persona y en todo lugar. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola Jimmy, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Yo muy bien. Fíjate que ahorita estoy jugando y me gusta estar en el sol. El sol es muy rico, es muy caliente. Me gusta estar en el sol. Sí, el sol es muy bueno para muchas cosas. Oye Jimmy, hablando del sol, ¿sabías que anteriormente en Egipto tenían al sol como un dios? No lo sabía, pero ¿cómo es eso? Sí, mira, es que ellos antes tenían más de 100 dioses y tenían un dios para todo. Tenían el dios de la tierra, el dios del agua, el dios del sol, el dios del amor, el dios de los animales, de todo lo que te puedas imaginar. ¿100 dioses? Pero ¿a poco no se confundían ellos? Yo estoy confundido. ¿Cómo que tantos dioses? Pues es que a cada uno de esos dioses le ponían un nombre diferente. Bueno, pero ¿será que las personas hoy ya saben que solo hay un dios o también tienen más dioses? Pues hay algunas personas que saben que solo existe un dios, pero hay muchas de ellas que no lo saben aún, que siguen teniendo a otros dioses que no son Dios. Bueno, yo no sabía eso, Nancy. Sí, ¿quieres saber más de eso? Claro que sí. ¿Qué te parece si vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y seguimos aprendiendo más de ese único Dios? Sí, claro. ¡Sale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Recuerdas cuál es el primer mandamiento dado por Dios? Digámoslo juntos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3. El pueblo de Israel, al salir de la esclavitud en Egipto, tenía que aprender que hay un solo Dios. Y fue justamente ese único Dios quien nos sacó de la esclavitud. Su nombre es Jehová. Dios mismo le había dado a conocer este nombre a Moisés. En la Biblia lo encontramos Jehová porque es la traducción al español del hebreo del Antiguo Testamento. Allí lo encontramos formado de 4 letras: Y, H, V, H, que significa yo soy. Lo voy a leer en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros.
Cuando en la Biblia encontramos el nombre Jehová, es porque Dios lo usa para relacionarse con las personas, para salvarlas. Nos indica que Dios es eterno y existe por sí mismo. El segundo mandamiento dado por Dios también incluye su propio nombre. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Así lo encontramos en Éxodo 24 y 5. Para entender el segundo mandamiento, ¿qué te parece si aplicamos las 3 letras P que vimos la clase pasada? Precepto, principio y persona. El precepto responde a la pregunta: ¿qué orden o mandamiento ha dado Dios para regular, poner orden o dar una dirección correcta a la vida del pueblo? El precepto o mandamiento en este caso es el segundo mandamiento, que en manera resumida dice: no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. La segunda letra P responde a la pregunta: ¿por qué Dios dio este segundo mandamiento? Ese es el principio. Veamos las siguientes razones válidas que hay en las mismas palabras del segundo mandamiento. No te harás. Dios está enfatizando que es un acto propio y voluntario del ser humano que no le está permitido. Dios prohíbe esto. Harás. Esta palabra se usa frecuentemente para comunicar la idea central de hacer una actividad con un propósito distinto al que parece en su comienzo. En otras palabras, indica el involucramiento en ceremonias religiosas o espirituales que parecieran inocentes, sin maldad alguna. Imagen. Esta palabra significa ídolo, una imagen hecha por manos humanas. No te inclinarás. La prohibición es a postrarse en homenaje, adorar, arrodillarse, bajar, dar culto o hacer reverencia. Si comparamos esto con las palabras del libro del profeta Isaías, veremos la razón válida de este segundo mandamiento. ¡Qué necios son los que fabrican ídolos! Esos objetos tan apreciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto, así que todos terminan avergonzados. ¿Quién, sino un tonto, se haría su propio Dios, un ídolo que no puede ayudar en nada? Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra junto con todos esos artesanos, simples humanos que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. El herrero se ubica para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil. Le da sed y se siente desmayar. Después el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Corta varios tipos de árboles y los siembra en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa una parte de la madera para hacer fuego y con esto se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice: ¡ah, qué bien se siente uno con este fuego! Luego toma lo que queda y hace su dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le ora. Rescátame, le dice, tú eres mi Dios. ¡Cuánta estupidez y cuánta ignorancia! Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas. Confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse: ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? Tal vez tú estás pensando: pero yo no me he hecho ninguna imagen. Yo no he desobedecido el segundo mandamiento de Dios. Pero un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios.
es todo aquello que reemplaza a Dios, poniendo al Dios verdadero en segundo o tercer lugar de importancia. ¿Qué puede ser un ídolo en tu vida? ¿Un equipo de fútbol? ¿O un jugador de fútbol o del deporte que más te guste? ¿Un cantante o algún personaje de las películas o la televisión? ¿El teléfono móvil o celular? Hasta podría ser tu mejor amigo. Pasas más tiempo con él que conversando con Dios. Piensas más en él que en Dios. Entonces comienzas a llenar tu habitación con fotos y cuadros de tu ídolo. Buscas la mejor foto, buscas un autógrafo y lloras cuando tu ídolo pierde. Te enojas mucho cuando tus padres te impiden acercarte o verlo por televisión o por internet. Y hoy en día hay muchos ídolos por los tatuajes y los piercing que se usan en el cuerpo. No te has hecho un ídolo de madera, una estatua de arcilla, pero te has hecho un tatuaje. Y si no lo has hecho, ¿cuánto deseo tienes de hacerlo pronto? Eso es pecado, porque ya tienes un ídolo, algo o alguien que está ocupando el lugar que le pertenece a Dios. Es muy importante el segundo mandamiento. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Dios no quiere que hagamos estatuas, imágenes o ídolos para amarlas o para orar a ellas. Ninguna imagen que el ser humano invente, diseñe o talle con mucho cuidado puede representar realmente a Dios tal como Él es. El apóstol Pablo ya lo escribió así. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. A ver si reconoces algunas de estas imágenes que se han encontrado en diferentes partes del mundo, hechas por manos de hombres para tratar de representar a Dios. Si tú has confiado en Jesús como tu Salvador, Dios quiere que le ames con todo tu corazón. ¿Puedes darte cuenta cómo han tratado de representar a Dios con animales, con personas, con cosas creadas por Dios? Como Pablo lo dijo en Romanos 1:23. Necesito que me ayudes dando idea de cómo responder a personas que nos dicen las siguientes cosas. Hay muchas religiones y hay muchos dioses, y todos son buenos. Ayúdame. ¿Qué respuesta podría dar a esta afirmación? Que solo hay un Dios verdadero. Hay muchos caminos y hay muchas maneras de llegar al cielo. ¿Qué respuesta me das para enfrentar esta equivocación? La única manera de llegar al cielo es por confiar en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como tu Salvador. Entonces, ¿en dónde encontramos la verdad acerca del único Dios verdadero? ¿Tu respuesta cuál sería? En la Biblia. A ver, ¿qué nos dice la Biblia acerca de Dios? Por ejemplo, que es amor, que es único, que es santo, que es el creador de todo, que te conoce personalmente, que quiere perdonar tus pecados. Muchas gracias por tu valiosa ayuda y las voy a escribir para tenerlas presentes siempre. Si tú has confiado en Jesús como tu Salvador, Dios quiere que le ames con todo tu corazón. ¿Crees que el pueblo de Israel amó a Dios y obedeció el segundo mandamiento dado por Dios? El pueblo de Israel no obedeció este mandamiento, no comprendió el principio, el por qué Dios le había prohibido que se hiciera una imagen. El libro de Éxodo nos narra cómo el pueblo no obedeció el segundo mandamiento. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón, su hermano, y le dijeron: «Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto». Aarón les respondió: «Quítenles a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos». Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro,
lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: «¡Oh Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: «Mañana celebraremos un festival a Jehová nuestro Dios». Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para hacer el festival. Después, todos celebraban con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones no agradables a Dios y que hacían los pueblos malvados de la tierra. ¿Crees que esto le agradó a Dios? Veamos lo que dice la Biblia. Jehová dijo a Moisés: «Baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro, y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: «Oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Moisés y Josué bajaron del monte. Aún antes de poder ver a la gente, ya podían escuchar los cantos y los gritos que tenía el pueblo. Josué pensó que era una batalla con alguno de sus enemigos, pero Moisés ya sabía lo que estaba pasando. Dios le había dicho que el pueblo estaba cantando y adorando al becerro de oro. Y era cierto. Cuando se acercaron lo suficiente para ver todo, ellos pudieron ver cómo el pueblo estaba bailando, cantando y adorando al becerro de oro. Moisés estaba tan disgustado que lanzó al suelo las 2 tablas de piedra que tenían los 10 mandamientos escritos por Dios en ellas y las rompió. Seguramente Moisés quería mostrar al pueblo que había desobedecido, roto las leyes de Dios. ¿Qué más crees que hizo Moisés al ver esto? La Biblia dice: tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Después, Dios mismo castigó muy severamente al pueblo de Israel por haber desobedecido el segundo mandamiento, por haber hecho un ídolo y haberle puesto el nombre de Jehová como si él fuera el Dios verdadero. Años después, Moisés recordó esta historia al pueblo de Israel y le dio la razón, el por qué Dios había dado este segundo mandamiento. Es como si Moisés estuviese dando respuesta a la pregunta: pueblo de Israel, ¿qué viste en el monte Sinaí? ¡Nada! Y esta es la respuesta que encontramos en la Biblia en el libro de Deuteronomio. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, de varón o mujer, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. La primera P es el precepto o el mandamiento. La segunda letra P es el principio o la razón del mandamiento. Llegamos a la tercera letra P, es la persona. Esta responde a la pregunta: ¿qué me muestra de Dios este mandamiento? La Biblia, que es verdad absoluta por ser la palabra de Dios, nos dice que Dios es espíritu. ¿Cómo se puede representar o hacer una imagen correcta y perfecta de un espíritu? Ni el mejor escultor, ni el mejor pintor o el mejor artista, por mucho que se esfuerce, puede hacer una imagen correcta, completa y perfecta de Dios. Ninguna persona, en ningún lugar, en ningún tiempo. Por eso era necesario que Dios mismo se revelara, se diera a conocer. Por eso Dios hizo su propia imagen. ¿Y cómo fue hecho esto? Por medio del Señor Jesucristo, el Hijo perfecto de Dios.
Y esta es una verdad absoluta. Es verdad porque no puede cambiarse de ninguna manera. No puede negarse con cualquier argumento o de manera inteligente. No hay argumento válido para contradecirla. Es absoluta porque es cierto en todo lugar, para toda persona y en todo tiempo. El mismo Señor Jesús, cuando Felipe, uno de sus discípulos o alumnos especiales, le hizo la pregunta o le hizo una petición, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Muéstranos a Dios y no te pedimos nada más. Jesús le dio esta respuesta. Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? El apóstol Pablo escribió enseñando acerca del Señor Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Dios se ha hecho visible por medio del Señor Jesús. El escritor de la carta a los creyentes hebreos en el capítulo 1, cuando afirma que Dios se ha revelado, se ha dado a conocer a su pueblo de muchas maneras, en muchas ocasiones, en diferentes tiempos, dice que finalmente Dios se ha dado a conocer, se ha revelado por el Hijo, la imagen misma de su sustancia. Jesús es lo que Dios es. Jesús es Dios. Por eso el Señor Jesús dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De esta manera, el ser humano no necesita hacerse una imagen de Dios para amarlo y para honrarlo. El Señor Jesús dijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El Señor Jesús es la imagen correcta, completa y perfecta de Dios, sin caer en idolatría. Entonces, amar, honrar y adorar al Señor Jesús, Dios Hijo, es amar, adorar y honrar a Dios Padre. Y esta es una verdad absoluta. Si tú has confiado en Jesús como tu Salvador, Dios quiere que le ames con todo tu corazón. ¡Qué obra tan preciosa la que hizo Dios para ti, para mí y para toda persona, en todo tiempo, en todo lugar! El Señor Jesús es la imagen del Dios verdadero, no hecha por mano humana, no hecha por persona alguna, porque no es una estatua, no es un cuadro, no es una pintura que necesite ser levantada, que necesite ser colocada en los hombros. Dios hizo su propia imagen en Cristo Jesús para que anduviese por sí mismo con su pueblo, para que caminara por sí mismo entre su pueblo, para que habitara con su pueblo. Por eso al Señor Jesús se lo conoce y se lo llama como Emmanuel, que significa Dios con nosotros o con nosotros Dios. Cuando el ángel Gabriel anunció a José que la Virgen María iba a tener un hijo, dijo que le pusiera por nombre Jesús, que significa Salvador. Este Jesús es Dios Hijo, que voluntariamente fue colocado en la barriguita de la Virgen María para que formara su propio cuerpo, tal como el tuyo y el mío, pero sin el deseo de pecar. Cuando nació lo llamaron Jesús porque es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando el Señor Jesús cumplió los 30 años de edad, comenzó a dar a conocer a las personas de su pueblo Israel que Él es el perfecto Hijo de Dios, que había venido para dar a conocer a Dios Padre, para que las personas puedan tener una correcta relación con Dios a través de Él. Por eso era necesario que el Señor Jesús fuese clavado en la cruz sufriendo el castigo de tu pecado y el mío, la muerte. Pero como el Señor Jesús nunca pecó, la muerte no lo pudo contener y al tercer día el Señor Jesús resucitó. Jesús venció la muerte porque Jesús está vivo. Se mostró ya resucitado a sus alumnos y estos lo vieron subir retornando al cielo, a la casa de Dios. La Biblia dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús, el Hijo perfecto de Dios, en la cruz sufrió el castigo por tu pecado y el mío, sufrió la ira de Dios, haciendo la paz con Dios. El Señor Jesucristo,
El Hijo perfecto de Dios es la imagen perfecta de Dios. El pueblo de Israel fue muy lento para amar y para obedecer a Dios. Si tú has confiado en el Señor Jesús como tu Salvador, Dios quiere que le ames con todo tu corazón. Cuenta a otras personas esta verdad absoluta. Jesús es la imagen del Dios invisible. Cuenta cómo es que Jesús puede ser esa imagen correcta, completa y verdadera de Dios, dada por el mismo Dios para poder tener una relación correcta con Él, para poder llevarte correctamente a Él, para poder amar correctamente a Dios. Recuerda lo que el Señor Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si no has pedido nunca a Dios que perdone tus pecados, mereces el castigo de parte de Dios, la muerte. ¿Reconoces que has desobedecido el segundo mandamiento que estudiamos hoy? ¿Reconoces que es cierto que no has amado a Dios con todo tu corazón poniendo ídolos delante de Él? Dios no desea castigarte. Es por eso que Dios envió a su perfecto Hijo, el Señor Jesús, quien es la imagen perfecta de Dios, para que lo conocieras tal como Él es, para que conocieras su verdadero y correcto amor por ti. ¿Creerás que el Señor Jesús murió en la cruz recibiendo el castigo de tu pecado? ¿Creerás que el Señor Jesús resucitó de los muertos al tercer día y que volvió al cielo, la casa de Dios Padre? La manera de tener tus pecados perdonados es relacionarte correctamente con Dios. Eso es conociendo y recibiendo al Señor Jesús como tu Salvador. La Biblia dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí Dios revela o explica en qué consiste la vida eterna. Es conocer o relacionarse correctamente con Dios y para siempre con Él. Y ese es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo Jesús, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quieres tener la vida eterna que Dios ofrece? Relacionarte con Dios correctamente para el perdón de tus pecados y nunca más estar expulsado de la presencia de Dios. Cierra tus ojos y dile al Señor Jesús que lo recibes como Emmanuel, Dios contigo y en ti, perdonando todos tus pecados para siempre. Gracias, Dios, por amarme y enviar al Señor Jesús, tu Hijo perfecto, tu misma imagen para que te pudiera conocer tal como tú eres. Tú lo enviaste, yo lo recibo como mi Salvador para que perdones todos mis pecados y así tener la vida eterna. A continuación, verás la unas imágenes en correcta y pantalla. perfecta contigo para siempre. Amén. ¿Puedes saber qué están haciendo estas personas? No es fácil de decir, ¿verdad? Ellos están adorando, están honrando a otros ídolos. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto de eso? ¿Qué es lo que dice Dios respecto de esto? ¿Es bueno o es malo? ¿Y quién lo dice? Dios. Ya lo vimos, ¿verdad? Ahora, lo que nosotros debemos de pensar acerca de estas personas es que ellas es probable que no hayan escuchado lo que Dios dice respecto de esto, que si es bueno o es malo. Pero también es probable que ellas no hayan querido saber qué es lo que Dios dice respecto de esto. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba en el desierto de Sinaí, enfrente del monte Sinaí, y estaban escuchando la voz de Dios. Había una nube que estaba encima del monte y había humo y se escuchaban los relámpagos y se escuchaba una voz muy fuerte y una trompeta muy fuerte, pero ellos no alcanzaron a ver a persona alguna. ¿Por qué? Porque Dios quería enfatizar al pueblo de Israel precisamente lo que dice el segundo mandamiento, que no hay cosa en esa tierra que se pueda ver igual que Dios. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 20 y el versículo 4. Dice así: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
Esto es lo que Dios quería que el pueblo de Israel supiera. Ahora, ¿qué significa la frase que dice, no te harás imagen? Bueno, significa precisamente que no debemos de hacernos algo que sea parecido a Dios. No debemos de tomar alguna cosa creada por Dios para mostrarla y decir, este es Dios. Ni ninguna semejanza. Quiere decir que no podemos hacer algo parecido. No podemos tomar alguna cosa creada, decir, esto es Dios. Ahora, ¿de dónde? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? De lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, no podemos tomar las estrellas, los planetas, el sol, la luna, tampoco podemos tomar el cielo, tampoco podemos tomar algún animal o alguna montaña o alguna persona para mostrártela y decir, este es Dios. En otras palabras, yo no puedo decirte, mira, esto es Dios, como tampoco puedo decirte, así se ve Dios. Porque esto no es Dios. Y Dios, eso es lo que quería que el pueblo de Israel supiera. Solamente hay un Dios al que se puede amar y no hay manera de saber cómo es ese Dios más que por lo que Él nos ha dicho en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Eres ya un hijo de Dios? Entonces ama a Dios con todo tu corazón. ¿Cómo puedes hacer esto? Puedes hacerlo cuando tú tienes tu tiempo devocional a solas con Dios, es decir, cuando lees la Biblia, cuando oras y cuando hablas con Dios respecto de lo que Él es. Puedes darle gracias y decirle, Dios, gracias porque la Biblia dice que tú eres así. También puedes hacerlo cuando aprendes a vivir una vida que le agrada a Dios. Si tú aún no eres hijo de Dios, bueno, urgentemente necesitas reconocer que eres un pecador y que eso te separa de Dios. Y no hay otra persona en la que tú puedas confiar para tu salvación que en Jesús. Cuando tú crees en Jesús, que Él es el perfecto Hijo de Dios, que murió por ti en la cruz, que murió por mí, y que Él te puede dar una vida nueva, entonces eres un hijo de Dios. Dice la Biblia que puedes estar cerca nuevamente con Dios y disfrutar de todo lo que Dios es. Entonces podrás amar a Dios. ¿Sabes? La única persona que nos puede decir, mira, así es Dios, es Jesús. Porque Jesús es Dios mismo. Él es la única imagen de Dios. Tú y yo no sabríamos cómo fuera Dios si no fuera por Jesús. Por eso le damos muchas gracias a Jesús. Y debemos recordar lo que dice este segundo mandamiento. No tener alguna imagen y adorarla o decir, este es Dios, sino solamente una sola persona, Jesús, el cual es Dios. Vamos juntos a repetir este versículo. Recuerda con cita al principio y al final. ¿Listos? 1, 2, 3. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 24. Vamos a repetirlo una vez más, pero iremos quitando algunas palabras en pantalla. ¿Listos? Dice así. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 24. Quitamos otras palabras. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 24. Vamos a quitarlo por completo, a ver si lo puedes decir junto con nosotros. ¿Listo? Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 24. En la Biblia hay un versículo que nos hace recordar todo esto que hemos estado pensando y me gustaría que lo leyeras conmigo. Si tienes tu Biblia, búscalo, si no aparecerá igual en pantalla. Se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12. Dice así: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. De manera que la ley
La ley es lo que Dios ha dejado establecido acerca de lo que Él quiere que hagamos. Y Él dejó establecido esta ley, o lo que estamos estudiando ahorita son los 10 mandamientos. Pero ¿sabes algo? No solamente Dios dejó 10 mandamientos, sino hay aproximadamente 613 mandamientos. Son bastantes, ¿verdad? ¿Tú crees que haya alguna persona que pueda cumplir esos 613 mandamientos? La verdad es que no. No podemos, ¿y sabes por qué? Por el pecado. Desde que el pecado entró en el mundo, el hombre tiene el deseo de hacer cosas malas. Y por más que el hombre diga, voy a ser bueno, voy a cumplir con todo lo que Dios me dice, es imposible porque el pecado no nos permite hacerlo. Pero ¿sabes algo? Dios por eso envió a su Hijo Jesús. Él lo envió para que Él en la cruz tomara tu lugar, tomara mi lugar y Él pagara en la cruz el castigo por tu pecado y por mi pecado. ¿Sabes? Cuando Jesús vino a este mundo, fue el único hombre que Él pudo cumplir todos los mandamientos, todos, sin error alguno. Él lo cumplió. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios. Por eso Él pudo hacerlo. Y por lo que Jesús hizo, porque Él cumplió esto, Él tomó tu lugar, Él murió por ti en la cruz y por mí. Entonces, ahora nosotros podemos tener nuestros pecados perdonados al creer en Él. Si tú y esto, lo que Dios nos ha dejado es algo verdadero, es algo que es real y nosotros podemos conocer más a Dios por medio de su palabra. Tú puedes conocer más a Dios por medio de Jesús, sabiendo cómo Él es. ¿Y cómo lo puedes saber? Por medio de la Biblia. En la Biblia podemos conocer más de Jesús y así, conociendo a Jesús, podemos conocer también a Dios. Y también por medio del estudio de estos mandamientos que estamos llevando, podemos saber cómo es Dios, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él no le agrada. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, puedes seguir conociendo más de Dios por medio de su palabra. Para que tengamos estas palabras bien en nuestra mente, vamos a cantarlo juntos. De manera que la ley a la verdad es santa, justa y buena. De manera que la ley a la verdad es santa, justa y buena. Dios dio su ley en Sinaí para mostrar cómo vivir. De manera que la ley a la verdad es santa, justa y buena. Los mandamientos del Señor son santos, justos y buenos. Los mandamientos del Señor son santos, justos y buenos. Cumplir la ley no me salvará. Solo en Cristo hay justificación. Los mandamientos del Señor son santos, justos y buenos. Ha llegado el momento de responder a las preguntas y darnos cuenta qué tanta atención pusiste. Ya sabes la dinámica, aparecerá en pantalla la pregunta, tendrás unos segundos para dar la respuesta y a continuación la puntuación de esta. Ve sumando para darte cuenta cuántos puntos puedes obtener de acuerdo a la respuesta que diste. Iniciamos. Según Romanos 7:12, ¿qué es santa, justa y buena? La ley de Dios. ¿Qué significa que la Biblia es la verdad absoluta? Que es cierta en todo tiempo, para toda persona y en todo lugar. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen ni semejanza. ¿Qué significa el nombre Jehová? Yo soy. Según Juan 4:24,
¿Cómo es Dios? Dios es espíritu. ¿Por medio de quién se ha hecho visible Dios? Por medio de Jesús. ¿Quién es la imagen perfecta y correcta de Dios? Jesús. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Repite de memoria Éxodo 24.